¿Se ve? ¿Se ve ahí la Sí, pantalla? súper bien. O sea, no, Ya. yo sí veo bien, no sé si los otros. Sí, se ve súper. Se ve súper, ya. Buenísimo. Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá con esta charla que hacemos todos los meses de TEFE Chile, que es del inglés al español. Y en esta oportunidad voy a estar presentando un podcast, una traducción del video de We Heart Therapy, del EFT Talks de la doctora Anabel Bugatti, que ya a estas alturas todos la conocemos. Hemos hecho varios videos de ella y va a estar entrevistando ni más ni menos que a Gail Palmer, que como muchos ya la conocen, ella es la cofundadora de ICEFT, fundó junto con Sue Johnson ICEFT y es una de las líderes en la terapia focalizada en las emociones para familia, es co-desarrolladora del modelo. Como esta es una, y Anabel también, ella es supervisora y es la que lleva la comunidad de Las Vegas en Estados Unidos, ¿no? Invita siempre a entrenadores, a supervisores, a gente súper interesante del mundo TFE. ¿Mm? Como esta es una entrevista que hace Anabela Gale, es una entrevista también así bien coloquial, que se pasan por distintos temas. Yo lo que hice fue tratar de organizarlo un poquitito para que los temas queden ahí un poquito más agrupados y sea, por un lado, más fácil entenderlo. Y vamos a estar viendo en general aspectos como más bien generales primero de la terapia focalizada en las emociones para familias. Vamos a estar viendo cuáles son las distinciones con la terapia de pareja, cómo trabajamos en el modelo con las familias, cómo estructuramos el proceso terapéutico y también hablan ellas bastante de las familias ensambladas. Así que también vamos a estar ahí refiriéndonos un poco a ello. Y al final Gail habla qué es lo que hace tan especial a la terapia TFE en familias y por qué está siendo muy revolucionaria para trabajar con familias. ¿Mm? Entonces, bueno, lo primero es, esto yo lo saqué un poquitito del curso es algo muy general, pero del curso de familias, porque van a surgir algunas dudas, ¿no es cierto?, en esta conversación, entonces para que ustedes tengan claro que esta terapia de familia, al igual que las otras modalidades de TFE, es un proceso experiencial, ¿sí? Y que está diseñado también para transformar los patrones de interacción negativa que se dan dentro del seno de la familia. Y vamos a estar reestructurando los vínculos de apego que se dan, ¿no es cierto?, entre los miembros de la familia, pero acá con un foco muy especial que tiene que ver con incrementar la disponibilidad y la responsividad de los padres y madres hacia sus hijos. ¿Ya? Ese es el foco en el que vamos a estar trabajando. Sue Johnson lo define de esta manera. Dice, el objetivo de la EFT es modificar las relaciones en la dirección de una mayor disponibilidad y responsividad. Y de este modo, ayudar a la familia a crear una base segura para los hijos, para que ellos puedan crecer y desde donde puedan partir. La diferencia esencial que se nos da en este tipo de terapia es que vamos a estar trabajando simultáneamente con múltiples relaciones, ya relaciones que algunas son horizontales y otras que son verticales, y relaciones además que van a ir cambiando a través del tiempo. Sabemos que al ser una modalidad de la TFE vamos a estar trabajando igual que con IFIT y con la terapia de parejas en las 3 etapas. En una primera etapa vamos a trabajar con la evaluación, con la alianza y con el desescalamiento de los ciclos que se dan en las distintas relaciones. Y en la etapa 2 vamos a trabajar en la reestructuración. Aquí hay algo bien específico que lo vamos a ver después, que la reestructuración tiene que ver con facilitar el proceso en que los hijos puedan acudir a pedir el cuidado que necesitan a sus padres
y que los padres puedan responder de una manera efectiva. Para eso tenemos que trabajar los bloqueos, ¿ya? Entonces vamos a estar trabajando los bloqueos parentales y vamos a estar trabajando también los bloqueos que experimentan los hijos de poder acudir a sus padres. ¿Mm? Y tenemos una tercera etapa también, ¿no es cierto?, que es la etapa de consolidación. Ok. Entonces acá ya entramos de lleno en lo que es la entrevista de Anabel con Gail y lo primero que ellas parten compartiendo es que esta es la modalidad más nueva de la terapia focalizada en las emociones y de alguna manera es la extensión natural del trabajo con parejas. Y si bien hay muchas similitudes, también hay algunas características que son muy distintivas del trabajo que vamos a hacer con familias y hay algunas diferencias. ¿Mm? La primera diferencia que tenemos es el tipo de relación con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? En la terapia de pareja vemos que trabajamos con las relaciones de pareja, obviamente, donde existe una mutualidad y una reciprocidad en el dar y en el recibir, ¿sí? En las relaciones familiares, en cambio, existe una jerarquía, ¿ya? Y esta jerarquía tiene que ver con un aspecto específico del apego con el que vamos a estar trabajando, que es el aspecto del cuidado, ¿ya? Y este aspecto no se espera que sea recíproco, ¿ya? Porque lo que esperamos es que sean las madres y los padres quienes le entreguen el cuidado a los hijos. Y esto no es recíproco porque no esperamos que los hijos cuiden a sus padres, ¿sí? Entonces, ella dice, esta es una avenida en una dirección. Además, en las relaciones de pareja, cuando estamos trabajando, vamos a estar reforzando los otros aspectos del apego que tienen que ver con la conexión, con la cercanía y con la intimidad, ¿sí? Acá con la familia no trabajamos en ese sentido, estamos enfocándonos en el cuidado. Y por supuesto que la cercanía se da también, pero la cercanía es, dice Gail, una consecuencia de que se haya restablecido un apego seguro dentro de la familia. Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias y distinciones, vamos a ver que vamos a tener un objetivo terapéutico un poco distinto, ¿sí? Porque esta jerarquía que existe, esta dirección horizontal, en este caso, vertical, perdón, en este caso, de que los padres dan el cuidado a los hijos, va a impactar la manera en que estamos trabajando con la emoción, ¿sí? No va a ser mutual como lo hacemos en la terapia de pareja, sino que vamos a estar trabajando, por un lado, con los bloqueos parentales, ¿sí? Para que puedan entregar el cuidado a los hijos, y por otro lado, con los bloqueos también de los hijos a recibir. Y vamos a trabajar de una manera distinta en la etapa 2. ¿Sí? Después lo vamos a hablar con un poquito más de detalle. ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando? Acá, por supuesto, también construir apego seguro. Y el apego seguro en la familia se define como que los padres, voy a hablar de padres, ¿ah? Me perdonan, voy a hablar de padres y madres, voy a generalizar un poco, igual que hijos e hijas, es que los padres, ¿no? Padres y madres, sean capaces de entregar el cuidado que los hijos necesitan y que los hijos puedan recibirlo. Cuando se da esta danza, ¿no es cierto? Esta danza segura, estamos hablando entonces de que tenemos ahí la seguridad en la familia, el apego en la familia. ¿Mm? Sabemos que los padres impactan a sus hijos y por supuesto los hijos impactan a los padres, ¿sí? En toda esta relación vamos a tener que se dan patrones de relación y se van a dar también ciclos similares a los ciclos negativos que vemos en las parejas, ¿sí? Y acá es muy interesante también ver el aspecto de la responsabilidad, porque en este sentido no vamos a decir que ambos son responsables del ciclo.
como lo vemos en las parejas, sino que aquí existe una responsabilidad diferente de parte de los padres para con los hijos. Los padres son los responsables de entregar el cuidado a los hijos. Igualmente es una danza donde se van quedando estancados, se van quedando detenidos y nuestro trabajo es ayudar a desbloquear y desescalar esa danza. Acá nos habla Gail, cómo es que se da generalmente el proceso de terapia, ¿no? Con la familia. Gail nos cuenta que generalmente las familias llegan a terapia, las familias consultan cuando algo está ocurriendo con alguno de los hijos, cuando alguno de los hijos tiene algún tipo de problema y es este sufrimiento que los padres ven en los hijos que detona algún tipo de reactividad en los padres. Por supuesto, ¿no es cierto? Estamos viendo que nuestros hijos lo están pasando mal, eso nos impacta, nos detona y el problema surge cuando como padres sobrereaccionamos, ¿no es cierto? Y nos podemos poner ansiosos, críticas, intrusivos, controladores, o también nos podemos retraer. Y por supuesto que esta reactividad nuestra va a tener un impacto en los hijos, que a su vez van a tener de vuelta una respuesta, una reactividad que va a impactar a los padres. Entonces ahí es donde se dan estos patrones recursivos y que, como les decía, se pueden crear estos ciclos negativos, estas dinámicas negativas, y que cuando las familias se quedan estancadas en estas dinámicas negativas, ¿no es cierto? No va a ser posible que los padres puedan ayudar a resolver los problemas con los hijos. Entonces, no van a estar siendo efectivos en ayudar a salir del sufrimiento a su hijo. Por eso es que necesitamos trabajar y Gail dice que ella ve que de alguna manera el trabajo que hacemos con familia es equipar a las familias para que puedan resolver estos problemas juntos. Y la mejor manera de equiparlos es a través de ayudarlos a tener un apego seguro. ¿Mm? Gail dice que cuando las familias son capaces, ¿no es cierto?, de desescalar y poder acudir los hijos y responder los padres, podemos realmente en esa instancia acudir a otros lugares, a otros recursos, porque ya no están enredados en su propia reactividad. Entonces, por ejemplo, si un niño lo está pasando muy mal emocionalmente, va a ser posible identificar cuál es el problema y acudir, no sé, al colegio, porque a lo mejor está habiendo algún tipo de angustia que viene desde el colegio, vamos a poder acudir a buscar otro tipo de ayuda profesional, por ejemplo, porque vamos a poder ver qué es lo que este niño, esta niña está necesitando. Anabel le pregunta, bueno, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja con las familias? ¿Cómo se trabaja cuando hay niños, por ejemplo? ¿No? Porque esto también es algo muy distinto a cuando trabajamos solo con adultos en la terapia de pareja. Entonces, Gail ahí nos cuenta que la terapia de familia parte inicialmente atendiendo a adolescentes que tenían desórdenes alimenticios. Esto lo hacían en el Hospital de Ottawa hace creo más de 20 años atrás. Y como esto fue muy efectivo, se empezó a expandir para poder incorporar niños más pequeños. Gail dice que su criterio de incorporar niños más pequeños dice relación con que los niños sean capaces de expresarse verbalmente, ¿sí? Ahora bien, dice, hay terapeutas que manejan otro tipo de recursos, que tienen otras habilidades. Por ejemplo, trabajar con niños más pequeñitos a través del juego, a través del arte, y de alguna manera pueden sostener a niños pequeños dentro del setting terapéutico. Ella dice que ese no es su caso, que ella necesita contar con que los niños puedan ser capaces de expresar lo que les pasa de una manera verbal. Entonces ahí Anabel dice, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente los niños no se pueden expresar? Y que él dice que en ese caso ella trabaja directamente con los padres, ¿sí?
¿Cuál va a ser el foco de las intervenciones cuando entonces estamos trabajando con los padres? Lo que vamos a estar haciendo, como decíamos antes, es ayudarlos a tomar conciencia a los padres de cómo es que, por un lado, se impactan mutuamente y empezar a notar, a darse cuenta cómo yo reacciono a lo que le pasa a mis hijos, cómo reaccionamos a los comportamientos y a las reacciones de nuestros hijos. Y vamos a estar haciendo un trabajo súper importante, que es ayudarlos a ver con otros lentes lo que le pasa a los hijos. ¿Sí? De alguna manera vamos a estar ayudándolos a traducir en términos de apego las conductas de los hijos. Por ejemplo, cuando recibimos el reclamo de que los niños se están portando mal, vamos a ayudar a las madres, a los padres, a que puedan ver que esas conductas, por ejemplo, de los niños, tienen que ver con un estoy asustado, estoy asustada, necesito cobijo, pero que el niño o la niña no está pudiendo expresarlo de una manera asertiva y de ahí es de donde vienen entonces esos comportamientos. Y vamos a ayudarlos a los padres en este sentido a que realmente puedan comprender, puedan entender qué es lo que les está pasando a los hijos y qué les ocurre a ellos internamente en respuesta a lo que viven sus hijos. ¿Cómo vamos trabajando? Bueno, como decíamos recién, en la familia se dan ciclos entre distintos miembros de la familia, ¿no es cierto? Y acá Gail nos aclara que vamos a estar trabajando como a distintos niveles. Por un lado, estamos trabajando con todo el sistema de la parentalidad, o sea, esta pareja que son padres, y vamos a poner el foco ahí en qué está pasando en esta alianza parental, ¿sí? En función de la crianza. También vamos a estar trabajando, y esto es algo bien particular de la TFE, vamos a estar trabajando en qué les pasa a los padres entre ellos, cuáles son los ciclos en los que entran en relación a la crianza. Y vamos a estar trabajando, por supuesto, también en qué es lo que le ocurre a cada uno. Vamos a explorar la experiencia emocional de cada uno de los padres en relación a la crianza. Dice Gail que esto es muy relevante porque estas dinámicas que se dan en la alianza del cuidado pueden convertirse muchas veces en un bloqueo de la capacidad de uno o de ambos de los padres de realmente responder a los hijos. ¿Sí? No sé si se entiende, o sea, lo que empieza a pasar en la pareja de padres empieza a bloquear, podría bloquear la capacidad de esa madre, de ese padre, de estar ahí disponible y receptiva a las necesidades de los hijos. Entonces vamos a estar explorando, validando con cada uno cómo es que viven esta experiencia. Entonces vamos a estar trabajando con la relación de los padres, pero no como pareja, no en los temas de pareja, sino en términos del cuidado hacia los hijos. Algo acá muy importante es que, al igual que en la terapia de pareja, nosotros asumimos que hay un anhelo de conexión y usamos ese anhelo de conexión para sembrar apego, por ejemplo. En la terapia familiar, nosotros asumimos que hay una intención de cuidar a los hijos, ¿sí? Y validamos esa intención. Y acá la llamamos la intención de cuidado. Muchas veces puede que esta intención de cuidado no sea muy evidente, puede que esté escondida y la mayor parte de las veces está bloqueada. Entonces, lo que hacemos en nuestro trabajo es ir a identificar ese bloqueo y a procesar ese bloqueo. ¿Mm? Menciona Gail que un bloqueo frecuente, por ejemplo, que tiene que ver con la alianza parental, no con la relación de los padres, es que cuando, por ejemplo, yo veo a mi pareja y observo la forma en que se relaciona con mi hijo, eso a mí me puede impactar negativamente y empiezo en un ciclo con mi pareja. Y ese ciclo de alguna manera me bloquea y dificulta mi capacidad de estar disponible para mi hijo. Entonces, eso es lo que queremos ir a identificar y a desbloquear.
Entonces, en el proceso terapéutico, lo que vamos a estar haciendo es explorar, reflejar los bloqueos que son relacionales, ¿sí? Vamos a estar explorando, reflejando lo que está ocurriendo simultáneamente en las diversas relaciones dentro de la familia y cómo ellos están respondiendo unos a otros. ¿Mm? Gail dice algo acá muy interesante. Dice que cuando vamos ayudando a las familias a eh, desescalar, cuando los vamos ayudando a entender, a comprender qué les ocurre entre ellos, cómo es que se detonan, cómo es que responden los unos a los otros, y ya no están tan detonados, pueden tener como los pies muy bien puestos en el suelo y de alguna manera estar disponibles para mirar y observar qué es lo que es más apropiado para mi hijo, qué es lo que mi hijo necesita. Y por tanto va a ser más factible poder entregar ese cuidado. Y trabajamos de la misma manera que trabajamos con las parejas, ¿no? Vamos a estar preguntándole, por ejemplo, a un padre, ¿cómo es para ti ahora mismo que ves a tu hija abrumada? Por supuesto que tú no quieres ver a tu hija vulnerable. ¿Puedes ayudarme a entender cómo es esto para ti? Entonces, empezamos a rastrear la experiencia emocional de esa madre, de ese padre en relación a su hijo, a su hija. ¿Cómo vamos a trabajar los bloqueos? ¿Ya? Em, los bloqueos es algo muy importante porque los bloqueos de alguna manera representan una ruptura en la alianza del cuidado, ¿sí? ¿Cuál sería una familia emocionalmente segura? Es una familia donde los padres pueden, por un lado, identificar las necesidades de los hijos y los hijos a su vez pueden comunicar lo que necesitan, ¿no? Pueden transmitir, pueden acudir, ¿sí? de las distintas maneras que tienen estos hijos. Si son pequeñitos, lo harán de maneras muy simples, como llorar, como de alguna manera tratar de tomar la atención de los padres. Y si los hijos obviamente son más grandes, pudiendo ojalá comunicarlo de una manera un poquito más asertiva y directa. Y a la vez que los hijos puedan recibir la ayuda que los padres les están entregando. Muchas veces las familias que acuden a terapia es justamente porque ese proceso de cuidado está interferido, está bloqueado, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero cuáles son los bloqueos que pueden tener los padres, las madres, para estar disponibles para los hijos. ¿Mm? Algo les está ocurriendo a ellos que no pueden estar disponibles. Entonces vamos a ir a rastrear qué le está pasando a esta madre, a este padre, que de alguna manera no está responsivo, no está disponible, no se está dando cuenta de lo que ese niño, esa niña necesita, o aun cuando los niños lo pidan, no está pudiendo responder, ¿no? De una manera cuidadosa. Aquí hay múltiples situaciones desde traumas, desde situaciones personales que pueden tener a la persona ahí congelada, hiperreactiva, o sea, múltiples situaciones y las vamos a explorar, las vamos a validar y vamos a ayudar a desbloquearlos para que justamente puedan estar disponibles para los niños. Anabel acá comenta que ella observa muchas veces en las parejas que atiende que los padres hoy en día están tan ocupados, ¿no? Hay tanto trabajo, hay tantas cosas que atender que cada vez hay menos tiempo para estar con los niños. Entonces, hay veces hay mucha culpa por no poder estar con los niños, ¿no? Y esa culpa se transforma en una especie de bloqueo. Por lo mismo, muchas veces hay dificultades de poner límites, ¿no? Por ejemplo, da el ejemplo ahí de padres que dicen, pero si no estoy nunca con mis hijos, llego en la tarde, voy a estar con ellos, ¿cómo además les voy a decir que no? ¿No? Si es el único ratito que tenemos juntos. ¿Mm? Y también relata Gail que hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, en que tiene que ver con la cercanía dentro de la familia, con subsistemas, ¿no? Ella
cuenta ahí el caso de una familia en que habían como dos subsistemas, uno donde el padre era más cercano a uno de los hijos y la madre a otro, parece, de las hijas, y cuando era necesario poner límites, para ese padre era muy difícil hacerlo con esa hija con la que se sentía menos cercana, porque de alguna manera se sentía como inadecuado para poner ese límite y sentía que podía deteriorar la relación cuando ya no había tanta cercanía, no había tanta fluidez. ¿Mm? Entonces, Gail lo que nos dice acá es que estos bloqueos tienen que ver con los padres y por lo tanto vamos a tener que procesar esta dificultad de los padres, ¿no? Que tiene que ver con que de alguna manera se da una amplificación o una supresión de sus emociones y ahí es donde se quedan estancados, donde se quedan bloqueados. Vamos a explorar. Le vamos a preguntar, por ejemplo, a un padre o una madre, ¿qué te ocurre cuando tienes que decirle que no a tu hijo? Y empezamos a explorar qué ocurre. Y generalmente lo que va apareciendo es algún tipo de respuesta de miedo, ¿sí? Vamos a procesar ese miedo que nos puede llevar a una vivencia como quizás mi hijo no me va a querer, ¿no? Si yo les pongo límites, si les digo que no, o quizás me va a rechazar, o puede ser también que por experiencias personales esa madre o ese padre se congele en ese momento en que necesita ponerle un límite a su hijo. ¿Mm? Vamos a explorar también si cuando existen estos bloqueos parentales, existe la posibilidad de que esa madre, ese padre pueda acudir a su pareja, ¿no? En apoyo, ¿no? Si puede apoyarse en su partner para poder abordar esta situación que está teniendo con sus hijos. Y acá es esencial la labor que tenemos nosotros como terapeutas, porque somos nosotros un gran apoyo en ayudarle a este padre, esta madre, a ver, ¿no? Claramente qué es lo que su hijo está necesitando en este momento. O sea, el terapeuta se convierte acá en una gran fuente, en un gran recurso para ayudar a mirar lo que ese hijo está necesitando. Aquí Gail comparte un caso, ¿no? Muy bonito ahí, muy especial, muy ilustrativo, de una madre que están trabajando con su hija adolescente y esta es una madre muy sobreprotectora, que está muy hipervigilante con la niña, ¿no? Se mete mucho en sus cosas, se mete a Facebook, está siempre muy encima de la niña, muy controladora. Y cuando Gail empieza justamente a trabajar con ella y empieza a explorar, ¿no? De dónde vienen estas conductas, estas tendencias de acción, ¿no es cierto?, tan hipervigilantes, la madre comienza a conectar con su propia experiencia, con su propia historia y accede a sus propias memorias de cuando ella era adolescente y se dio cuenta que ella fue una niña muy poco cuidada, ¿no? Relata ahí una situación en que estuvo como 3 días fuera de su casa y en su familia nadie lo notó, nadie se dio cuenta que ella no estaba. Entonces ella creció con esta vivencia de que a nadie le importa, ¿no? Yo no le importo a lo que a mí, no les importa lo que a mí me pasa. ¿Mm? Entonces acá Gail, por un lado, va a poder validar, dice mucho, esa conducta, ¿no es cierto?, de hipervigilancia, de sobreprotección con su hija, dada la experiencia que esta madre tuvo. Y esto nos lleva a reflexionar que muchas veces los padres, las madres, van a hacer justamente todo lo contrario a lo que ellos recibieron cuando eran niños, cuando eran niñas. Van a hacer exactamente lo contrario. Y Gail dice que si bien acá puede haber una muy buena intención, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque en esas circunstancias los padres no están viendo realmente a ese niño, no están viendo lo que esa niña, ese niño necesita, sino que de alguna manera están respondiendo, entregando aquello que para sí mismo fue una carencia. ¿Sí? Pero no necesariamente de la forma o de la manera que ese niño o esa niña necesita. ¿Mm? Además de los bloqueos de los padres, los hijos también pueden presentar bloqueos. Y estos bloqueos les impiden recibir de buena manera el cuidado que sus padres les están proporcionando.
Vamos a procesar también este bloqueo con los hijos, vamos a entrar obviamente ahí en su experiencia, vamos a ver qué significa para ellos, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo significan, cuáles son sus tendencias de acción, qué les impiden recibir el cuidado de sus padres. Gail comenta, ¿no?, que esto es especialmente usual con los adolescentes, ¿sí? Los adolescentes tienden ahí a bloquear mucho lo que llega desde sus padres y tiene que ver muchas veces cuando lo exploramos con que estos chicos no se sientan realmente aceptados por sus padres. Puede ser que a veces algo pasó ahí en la relación que no están pudiendo confiar realmente en los padres, ¿no? Esto se da mucho, dice, cuando a veces han habido cambios y el hijo, la hija, como que no termina realmente de confiar de que esto que me están entregando es de verdad. A veces no sienten la disponibilidad de los padres, no sienten que los padres estén realmente ahí para ellos, por lo tanto no pueden acudir, no pueden pedir. ¿Mm? Y también se da muchas veces que han habido heridas de apego durante la historia, ¿sí? Y esas heridas no han sido sanadas. Entonces quedan ahí interfiriendo la posibilidad de acudir y de recibir el cuidado. Acá también se da el ejemplo, ¿no?, de un niño que, por ejemplo, ha tenido experiencias a lo largo de su vida en que sintió que sus padres no estaban ahí para él o no lo cuidaron de la manera que necesitaba. Y ese niño, de alguna manera, al no sentir la disponibilidad de sus padres, lo vivió como que a ellos no les importa, no, yo no importo. Por lo tanto, y acá viene la estrategia, tengo que cuidarme yo solo, ¿no? Se asumió que en la vida me tengo que cuidar solo. Y entonces cuando los padres de alguna manera eh, aparecen o tienen algún tipo de interacción con él en relación al cuidado, va a construir un muro, va a poner ahí una reactividad, ¿sí? Y va a rechazar a los padres. Y cuando podemos procesar este bloqueo, vamos a entender, ¿no?, de dónde viene este rechazo, este muro, y vamos a poder ahí ayudar a desbloquear, ¿sí? La relación entre ellos. Otro de los aspectos que conversan bastante acá Anabel y Gail es que hay un ámbito que, como decíamos hace un ratito, entre el ámbito de pareja y ser padres juntos. Esto está muy entrelazado. Es muy difícil, casi imposible de separar realmente. Y aquí se dan procesos que son complejos y que son profundos, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante porque Anabel dice que aunque las parejas, por ejemplo, si estamos trabajando en terapia de pareja, no vengan a terapia por problemas familiares, muchas veces aparecen en la terapia temas que tienen que ver con la parentalidad, que tienen que ver con la crianza. Por lo tanto, nosotros como terapeutas de pareja necesitamos saber abordarlos, necesitamos tener esta visión y estas herramientas para poder acompañar y ayudar a esta pareja a poder aliarse en el cuidado. Ser parejas y ser padres juntos se entrelaza, ¿sí? Como decía, no podemos separar estos ámbitos. Y generalmente cuando surgen conflictos que tienen que ver con la crianza, estos conflictos son muy complejos porque pueden generar desconexión en la pareja, ¿no? Si no ayudamos a la pareja a resolver estos conflictos de parentalidad, pueden terminar en una desconexión. Entonces, lo vamos a abordar en nuestro proceso de terapia, no como un contenido, o sea, no nos vamos a poner a decirles a esta pareja qué es ser buen padre, qué es ser buena madre, qué es lo que tienen que hacer. No vamos a entrar en ese coacheo o en esa psicoeducación, sino que lo vamos a procesar de la misma manera que procesamos otro tipo de conflictos que tienen en la relación. ¿Sí? Gail dice, ¿no? Amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Y si vemos en algún momento en que nuestra pareja no está respondiendo, no está cuidando a nuestros hijos de la manera que a nosotros nos parece que es la más adecuada, que es la que ese hijo, esa hija necesita, nos va a afectar,
nos va a impactar y esto puede generar muchísimo conflicto en la crianza y finalmente puede terminar alejando e incluso yo diría separando a la pareja. A mí me ha tocado ver varios casos en que los padres se terminan separando por problemas de parentalidad. ¿Mm? Gail dice, nos enamoramos, tenemos hijos juntos y esto crea una vinculación muy, muy fuerte, muy profunda para la pareja. Y esta parentalidad vivida, ¿no es cierto?, de buena manera, puede convertirse en una tremenda instancia de unión, de conexión. Pero cuando hay conflicto puede transformarse justamente en la razón que nos divide. Por lo tanto, aquí va el mensaje para nosotros, terapeutas de pareja. Necesitamos saber cómo trabajar los temas de parentalidad con las parejas que nos visitan. Y tener en consideración que aun cuando estemos trabajando solamente con la pareja, si estamos enfocados en términos del cuidado, si estamos ayudando a desbloquear esa respuesta de cuidado en la pareja, de alguna manera estamos trabajando con toda la familia, aun cuando esa familia no esté toda presente con nosotros en nuestra sesión. Ahora vamos a revisar un poco cómo trabajamos, ¿ya? Cómo trabajamos en sesiones con las familias. Y aquí hay algunas distinciones súper importantes. En términos generales, inicialmente vamos a citar a toda la familia, ¿sí? Porque vamos a querer observar inicialmente cómo se relaciona esta familia entre sí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las dinámicas? Esta es una forma de evaluar, ¿no? De evaluar y también de iniciar la alianza, de crear la alianza con todos los miembros de la familia. Posteriormente, trabajamos con diadas. ¿Y por qué trabajamos con diadas? Porque el apego es un proceso diádico. Yo tengo una relación de apego única y personal con mi mamá, que es distinta a la relación de apego que tengo con mi papá. ¿Sí? Uno no se relaciona con ambos a la vez, son procesos relacionales, entre comillas, únicos, paralelos. ¿Mm? Y aunque tengamos en nuestra consulta a varias personas en la sesión, podemos tener eventualmente a toda la familia en alguna sesión, vamos siempre a trabajar con una diada a la vez. Podemos trabajar con una diada y luego podemos trabajar con otra diada. Y al final de la terapia, generalmente en la etapa 3 de la consolidación, vamos a reunir de nuevo a toda la familia para integrar todo el proceso que fuimos haciendo con las distintas diadas. Bueno, acá conversan bastante Anabel y Gail de que esto es bastante complejo. Cuando llegan familias que están muy conflictuadas, ¿no es cierto?, donde hay mucha reactividad, aquí sí o sí vamos a tener que trabajar con una diada a la vez y una diada en nuestra sesión, porque necesitamos poder estructurar el trabajo que estamos haciendo, porque si no vamos a estar de alguna manera apagando incendios, vamos a tener que poner muchísimo foco en manejar la reactividad, en facilitar las conversaciones, y eso nos va a impedir a que podamos realmente ir a hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Que es ir a trabajar con los bloqueos. Entonces vamos a estar citando inicialmente a la diada más conflictuada. Vamos a partir el trabajo terapéutico con esa relación que está más estresada, que está más en conflicto. ¿Y por qué se hace de esta manera? Porque este conflicto permea a todo el resto de la familia, está afectando a toda la familia. Y de alguna manera se ha visto que para el resto de la familia genera mucho interés ver qué pasa con esta diada, porque esta relación nos afecta tanto a todos que hay muchísimo interés en ver que ellos reciban ayuda, que ellos puedan sentirse mejor. También vamos a tener una sesión con los padres.
Esto digamos, lo traigo del entrenamiento en la terapia de familia. Vamos a tener sesiones con los padres porque vamos a necesitar evaluar e identificar cómo está la intención de apego, cómo están estas habilidades parentales, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que tienen estos padres? Necesitamos evaluar con qué nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es la disponibilidad, la responsabilidad que tienen estos padres con los hijos? Y en esas sesiones que tenemos con los padres vamos a trabajar mucho también desbloquear, ¿sí? Obviamente lo vamos a hacer cuando están con los hijos también, pero de alguna manera necesitamos preparar el terreno trabajando con la intención de cuidado y con la disponibilidad de cuidar de los padres. Otra pregunta que hace Anabel es ¿qué hacemos con los niños pequeños? Si hay niños pequeños, si hay niños mayores, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo estructuramos el proceso terapéutico? Y acá Gail sugiere que si hay niños muy pequeños y otros mayores, de alguna manera dejamos a los niños pequeños fuera de ese trabajo, de esas diadas, ¿no? Porque de alguna manera no es necesario exponerlos a estos conflictos que están teniendo los hermanos más grandes con los padres o a veces hermanos entre sí. Gail nos dice que cuando logramos estructurar el proceso terapéutico y lo logramos liberar de una manera efectiva, para eso lo estructuramos, lo que va ocurriendo es que las personas de la familia van observando y de alguna manera se van viendo absortos de una manera muy positiva de qué va pasando con estas viadas tan conflictuadas. Van empezando a ver los efectos del proceso en ellos, porque estas personas comienzan a tener conversaciones distintas, ¿no? Comienzan a desescalar. Algo comienza a ocurrir acá muy potente que, por supuesto, impacta y afecta a todo el resto de la familia y comienza a traer un sentido de mayor seguridad y de conexión en la familia. Acá pasamos a hablar un poquito más de las familias ensambladas, porque parte de lo que comienzan a conversar Annabel y Gail es que, por supuesto, todas las familias tienen dificultades, ¿no es cierto?, cuando se dan estos conflictos en las diadas, cuando no hay una respuesta del cuidado hacia los hijos comienzan a protestar, etcétera, ¿no? Se crean estos ciclos dentro de la familia y que con las familias ensambladas esto se hace mucho más complejo y mucho más difícil de manejar. ¿Mm? Dice que las familias, ¿no es cierto?, tienen características, las familias ensambladas, que son únicas y a la vez muy complejas, porque dentro de una familia ensamblada existen distintos tipos de dificultades y bloqueos, porque existen distintos tipos de relaciones. Dentro de las familias ensambladas tenemos relaciones que son cualitativamente distintas. Si no tenemos las relaciones entre los padres biológicos con los hijos, otras relaciones que son con padrastros, madrastras, hay acá muchas relaciones cruzadas, hay distintos subsistemas, lo que hace que sea bastante complejo trabajar con estas parejas, perdón, estas familias. Y además porque hay muchas situaciones que tienen que ver con traumas, con temas no resueltos de las propias infancias y con muchas influencias generacionales. Esto, por supuesto, también se da en los otros tipos de familias, pero aquí se une a la composición de la familia y hace que sea muchas veces mucho más complejo poder abordarlo. Una de las cosas muy importantes que necesitamos hacer con estas familias es ayudarlos a lidiar con el proceso de pérdida. Gail dice, las familias ensambladas nacen de una pérdida. Hubo una pérdida, ¿no es cierto?, de esa familia primaria. Y ellos van a estar constantemente lidiando, activándose en relación a esta pérdida y los vamos a ir ayudando a poder superar y procesar esta pérdida juntos. El poder procesar esta pérdida los va a ir ayudando a poder conformarse como una familia como tal a través del tiempo. Gail dice que esto es muy complejo, ¿no? Y que hay familias que nunca terminan realmente de ensamblarse, de unirse, de integrarse. Hay familias que quedan ahí medias, ellas usan el término como de grumos, ¿no? Como que quedan como con distintos grumos, no logran, ¿no?, integrarse totalmente.
Si hay niños pequeñitos, cuando esta pareja se reunió y los niños eran pequeños, dice que hay muchas más posibilidades de que esos niños se integren, de que puedan generar lazos ahí con los padrastros, con las madrastras, e incluso que se den vínculos de hermanos entre los hijos que vienen de las distintas relaciones. Sin embargo, cuando los hijos ya son más grandes, esto se hace un poquito más difícil porque los hijos van a tener el referente de su familia biológica, de su familia primaria. Y esos van a ser los vínculos de apego que van a prevalecer, ¿no? Los vínculos principales. Porque su historia está con sus padres biológicos. Y algo también que hay que tener muy en consideración es que en las familias ensambladas se da mucho la dinámica de un proceso, ella lo llama interior-exterior, dentro, fuera, pertenezco, no pertenezco, ¿no? Esa vivencia se da constantemente y los primeros años de vida de esta familia están lidiando constantemente con esta vivencia, dentro, fuera, pertenezco, no pertenezco. Una de las situaciones en que esto se hace súper evidente son esos eventos especiales. Cuando hay aniversarios, cuando hay cumpleaños, de alguna manera se vuelve a tocar nuevamente esta sensación de pérdida, por un lado, ¿no? Este es un recordatorio, estas situaciones de que existen distintos tipos de relaciones dentro de esta familia. No somos iguales, ¿no? Y a medida que avanza el proceso de integración, de alguna manera lo que va ocurriendo es que cada persona va logrando encontrar esa manera de encajar mutuamente, ¿sí? Van aprendiendo a, entre comillas, identificar o construir qué lugar ocupa, qué lugar ocupo yo en esta familia, cómo pertenecemos, de qué maneras únicas y especiales pertenecemos a esta familia, a esta nueva familia. Y hay dificultades, hay muchas dificultades en este proceso. Algunas de estas dificultades es que muchas veces hay un trato y que es súper entendible que así sea un trato distinto a los hijos biológicos, por ejemplo, versus con los hijastros. El vínculo es distinto y esto muchas veces va a ser evidente. A veces se da que no puedo compartir con mi pareja el amor especial que se siente por un hijo común, porque en esta relación no tuvimos hijos juntos. Y eso no lo estoy pudiendo compartir con mi pareja. Ese vínculo tan especial no lo puedo compartir. Otras veces se da que una persona no logre comprender realmente el vínculo de su esposo o de su esposa con un hijo, con una hija. No logro asimilar esta relación tan especial. Y esto se hace más difícil aún cuando esa persona no tiene hijos. Como muy difícil poder asimilar este vínculo que mi pareja tiene con sus hijos. Gale señala que a veces se ven situaciones, por ejemplo, en que una madrastra se sienta muy fuera, ¿no? Muy fuera del resto de la familia, como si fuera invisible. Y aun cuando esta persona puede estar haciendo muchísimo trabajo, puede estar cuidando mucho a los niños, a la familia, no recibe esa retribución de amor de los niños hacia afuera. Entonces, por cierto, esas son situaciones muy dolorosas y muy difíciles de abordar. Te enamoras por segunda vez, estás dichoso, estás dichosa, estás feliz. Sin embargo, para tu hijo no es así porque estos hijos no invitaron a esta persona a la familia. Esta persona llega a veces un poquito con la sensación de que está impuesta y me veo obligada o obligada a relacionarme con esta persona que no elegí y con quien no tengo ningún vínculo previo. Gale señala que esta identidad propia que necesitan desarrollar las familias ensambladas se comienza como a instalar recién a los 7 años. O sea, es un proceso sumamente lento. Y aquí para quienes estén interesados en saber un poquito más de esto, ella habla de la doctora Patricia Papernow, que es una investigadora que ha trabajado muchísimo con las familias ensambladas y que ha logrado ver que este es el lapso de tiempo en que se logran empezar a constituir como una familia nueva. Otra pregunta, ¿qué pasa en las sesiones cuando hay hijos mayores? Porque estuvimos hablando de los hijos pequeños. Muchas veces cuando los hijos, ¿no es cierto?, ya se han ido de la casa, son adultos, se da una mayor igualdad
como que la brecha, esta brecha de la jerarquía que hablábamos al comienzo, ya no es tan grande, ¿sí? Y Gale acá nos recuerda que en términos de apego, él y en el aspecto del cuidado, la relación sigue siendo en que los padres son los que entregan el cuidado y los hijos son los que reciben ese cuidado, ¿sí? Y esto es súper importante seguirlo sosteniendo porque de alguna manera sigue estando esa jerarquía de la que hablábamos al comienzo. Cuando estas familias acuden a terapia es porque generalmente ha habido algún tipo de ruptura, algo pasó en el vínculo o hay una herida de apego que no ha sanado y que se reactivó, ¿no? Y necesitamos trabajar en sanar esa herida de apego. Este es un trabajo en el cual generalmente hay mayor intensidad emocional porque son adultos ya, donde hay mayor intensidad muchas veces y además porque hay una historia compartida. Entonces vamos a tener muchas veces a 3 o 4 adultos con todas estas reactividades, estas heridas y vamos a tener que estar trabajando ahí de una manera bastante compleja, desafiante. Anabel relata el caso de una terapia que estuvo realizando ella en coterapia con otra terapeuta, con un matrimonio que tenían más de 30 años juntos y que tuvieron que trabajar con sus hijos mayores. Y ella cuenta ahí que fue un proceso súper intenso, de mucha reactividad. Ella habla que es como estar trabajando con distintos huracanes al mismo tiempo, ¿no? Las distintas diadas ahí conflictuadas y le pregunta a Gail, ¿cómo lo haces tú? Porque yo lo pude hacer porque estaba en coterapia, pero ¿cómo lo haces tú? Y Gail señala que lo ideal para trabajar con familias sería trabajar en coterapia. Y más aún con un equipo terapéutico, ¿no? Ella dice cuando ha trabajado en los servicios, ¿no? de hospitales o en centros, se da el mejor escenario porque trabajamos en equipo. Pero ella está consciente de que en nuestra consulta privada eso es bastante más difícil de hacer. Entonces, en estos casos, nosotros necesitamos sí o sí supervisarnos y también tener los procesos de consultación que provee EFT, que provee ICEFT. ¿Qué vamos a necesitar hacer también en estos casos? Necesitamos estructurar muy bien el proceso terapéutico, ¿ya? Si son muchas personas que están reactivas y no vamos a poder trabajar de una buena manera, traemos menos personas a las sesiones. Trabajamos solo con las guiadas nuevamente. ¿Mm? Y esto no tiene que ver con una falta de competencia del terapeuta, sino que tiene que ver con una forma de trabajar que nos permite ser más efectivos. ¿Mm? De alguna manera, vamos a estar pudiendo focalizarnos, sintonizarnos con lo que necesita cada una de las personas y usando la metáfora de Anabel, atender un huracán a la vez. ¿Mm? Otro aspecto importante acá de considerar es que cuando trabajamos con familias que están ahí muy conflictuadas, muchas veces es difícil mantener y cuidar la alianza terapéutica con todos a la vez, ¿no? Y eso se nos hace un poquito menos difícil cuando estamos trabajando con una diada a la vez. Además, vamos a estar haciendo intervenciones que son complejas. ¿Mm? Vamos a estar trabajando con distintos niveles de relación a la vez, ¿no? Aquí en las familias ensambladas, como decía hace un ratito, eso es muy complejo, es muy desafiante. Y además tenemos distintos subsistemas que se impactan entre sí. ¿Mm? Si le sumamos a eso, tenemos antecedentes de la historia de apego, tenemos temas que tienen que ver con la dinámica de pareja de esta familia, a veces tenemos los padres biológicos, a veces la edad de los hijos es un factor que también impacta, o sea, todo nos impacta simultáneamente. Por lo tanto, es un proceso muy desafiante y de ahí la necesidad de estructurar eh, muy que nos facilita el trabajo. Al final de la entrevista hablan de este libro que cuando hicieron la entrevista hacía poco que se había publicado. Este es el libro de EFT que se llama Restaurar la conexión y promover la resiliencia, un libro que fue coescrito por James Farrell, Gail Palmer, Sue Johnson, George Fowler, Lisa Palmer Olsen, y les tomó 10 años de desarrollar este libro. Así que imagínense, yo lo estoy leyendo y es una joyita, es muy completo, muy bueno. Y Gail dice que ella tiene muchísima esperanza con este libro y con la terapia para familias de EFT.
Gail ha sido terapeuta familiar desde los años 70. Imagínense, ella es una asistente social que ha trabajado muchísimo con familias y nos dice que lo que TFE está haciendo en el ámbito de la familia es revolucionario. ¿Mm? Ella dice que con la teoría del apego a nuestra base y con nuestro modelo TFE, lo que estamos haciendo es realmente una gran diferencia y un gran aporte para la terapia familiar. Ella dice que la terapia familiar quedó al margen de evolucionar por décadas, porque de alguna manera los terapeutas familiares dicen no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. Hoy día sabemos, ¿no? Y acá es donde nos ayuda nuestro modelo, sabemos que estamos procesando los bloqueos parentales. ¿Mm? En vez de educar, en vez de psicoeducar, en vez de coachear, lo que estamos haciendo es ir al núcleo del bloqueo, a esa experiencia emocional y relacional, y la procesamos. Vamos a esa experiencia emocional, ella dice que es muy desafiante y necesitamos ser súper valientes para hacer esto. O sea, si es difícil con las parejas, imagínense con las familias, ¿no? Requiere ahí mucha valentía, dice ella. ¿Y qué nos dice esto? Que para ser terapeutas de familia no necesitamos ser expertos en tantos temas, ¿no? En temas de los niños, en temas de los límites, o sea, tendríamos que ser expertos en infinitas temáticas. Y Gail dice, por cierto, yo no lo soy, yo no me considero experta para nada, dice, pero sí soy experta en relaciones. ¿Mm? Y lo que nos da TFE es que nos hace estar más equipados, equipadas con habilidades para realmente estar ahí para las familias y saber a dónde tenemos que ir. ¿Mm? Y a dónde tenemos que ir es a ayudarlos a desbloquearse para poder construir un vínculo seguro dentro de la familia. Somos expertos en relaciones. Ella dice, eso es lo que todos los EFTs, los TFEs, somos. Y creo que esta es la última. Sí, ahí muchas gracias. Les dejamos ahí para que nos puedan contactar y contarles que, como ya muchos de ustedes saben, vamos a tener el privilegio de tener a Gail con nosotras, nosotros en enero, acá en Chile, que vamos a poder estar aprendiendo de primera fuente de ella cómo trabajar con familias. ¿Mm? Eso, así que ahora podemos abrir las preguntas, comentarios, Muchísimas discusión. gracias, Maite, por tu presentación súper clara. Me encantó cómo pudiste explicar todo el contenido de una hora de entrevista tan claramente. Y me encantó el PPT también, lo voy a robar como modelo de TF Chile. Así que muchísimas gracias, porque es Gracias, Eli. un trabajo muy grande lo que hiciste, así que se agradece mucho.